Muy buenas tardes para todos. La Dirección de Investigación les da la bienvenida al webinar denominado ¿Por qué la Universidad Cooperativa de Colombia se debe enfocar en metas de calidad de la investigación? Este webinar tiene como objetivo mostrar los avances de la universidad en resultados de investigación y demostrar cómo los siguientes pasos son mantener la cantidad, creciendo a la par como lo hace el sistema colombiano, e ir mejorando en indicadores de calidad. Además, evidenciar que este es un desafío en el cual todos ganamos. Las personas participantes pueden ir realizando las preguntas en el chat a medida que el doctor Atilio va avanzando. En este espacio nos acompaña el doctor Atilio Augusto González, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad de Extremadura, España, investigador asociado del grupo CIMAGO, y su propósito es apoyar el desarrollo de una cultura de la calidad y la gobernanza en la universidades latinoamericanas, mediante la dirección de estrategias, entre otras metodologías. Doctor Atilio, le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos en este espacio tan importante para nuestra universidad. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un gusto compartir nuevamente. Lo que queremos explicar es la racionalidad que existe detrás de las políticas de investigación. Y como todo sistema de gestión universitaria, se acaba de mencionar el tema de la gobernanza, las metas tienen que ir ajustándose de acuerdo a las curvas de aprendizaje de las comunidades en las cuales se insertan. Y por lo tanto, como universidad, primero tuvimos un desafío que tenía que ver con la cantidad y hoy tenemos un desafío que tiene que ver con la calidad. Voy a ir compartiendo con ustedes distintas páginas en aplicaciones web. Yo no me voy a cambiar de plataforma, pero por favor denme retroalimentación si estoy mostrando lo que quiero mostrar. Estoy en Chrome y quiero mostrarles el conjunto de países más activos en investigación de América Latina. Estamos bien en este momento, doctor. Muy bien. Ahora están viendo Colombia en su conjunto por medicina, ingeniería. Sí, perfecto. Ok, y luego estoy viendo instituciones de Colombia partiendo por Universidad Nacional. Perfecto. Perfecto, ok. Yo prometo tratar de no salirme de este ambiente. Colombia es el más chico de los grandes o el más grande de los medianos de los países de América Latina. Y Colombia ha venido creciendo a una velocidad vertiginosa, lo cual obviamente es gracias a las instituciones que conforman el espacio científico colombiano. El 89% de la producción científica generada en Colombia lo realizan las universidades. Por lo tanto, lo que muestra esto es que existe una competencia entre los actores. Fíjense que la producción científica colombiana ha crecido casi un 50% entre el 2015 y el 2019. Eso significa una tasa de crecimiento muy dinámica, cercana al 18%. Por lo tanto, aquella institución que no crezca a ese ritmo va a retroceder en vez de avanzar. Me mantengo por algunos minutos en Colombia y lo que es abierto es el conjunto de la producción colombiana y quiero mostrar cómo esa producción científica de Colombia se divide en varias áreas temáticas. En las taxonomías que estamos usando utilizamos 27 áreas temáticas y de alguna forma esto viene a caracterizar el esfuerzo investigador. O sea, claramente Colombia se concentra en el esfuerzo investigador en medicina con cerca de 15.000 trabajos, casi 16.000 trabajos en los últimos 5 años. El segundo esfuerzo es ingeniería, el tercer esfuerzo es computer science y el cuarto esfuerzo es agronomía. El quinto esfuerzo es ciencias sociales y el sexto es física. Hasta aquí, Colombia, en términos de qué se dedica a investigar, se parece mucho al mundo. En el mundo, en el conjunto de los países que tienen producción científica, los focos de investigación están distribuidos de una forma similar. En la última columna tienen un indicador de tendencia central, que es impacto normalizado.
El último año calculado es el 2019, no podría calcularse el impacto mientras no conociéramos la producción científica de todo el año, por lo tanto no va a ser hasta abril del próximo año que los sistemas tengan la posibilidad de calcular el impacto normalizado del 2020. El impacto normalizado es un indicador de tendencia central que compara toda la producción de medicina de Colombia con la producción de medicina del mundo y por lo tanto a partir del mundo establece la media de citación en esa área y luego compara la producción colombiana en términos de citación observada y determina si está por sobre o por debajo del mundo. La línea gris es la media del mundo. La línea azul punteada es la media de Colombia, que en el conjunto de las áreas temáticas está en .93 para el periodo 2015-2019. Les ruego que recuerden que Colombia está en promedio en .93. Y estas áreas temáticas que muestran barras en verde muestran que el desempeño de Colombia está por sobre el desempeño del mundo. En el caso de medicina, 9 puntos porcentuales por sobre el mundo. En física y astronomía, 69 puntos porcentuales sobre el mundo. Y en ciencias ambientales, una fortaleza que el país destaca en términos de esfuerzo investigador, en ciencias ambientales está 13 puntos por sobre el mundo. En inmunología y microbiología, que es un componente de medicina básica, está en 1.11. Pero, por ejemplo, en ciencias sociales está en .64. Eso es 36 puntos por debajo del comportamiento de las ciencias sociales en los demás dominios científicos del mundo, los demás países del mundo. Por lo tanto, si se fijan, existen áreas donde existe fortaleza y desempeños notables. Es muy positivo, por ejemplo, darnos cuenta que en medicina el tema en que más esfuerzo investigador en Colombia se despliega tenga un impacto 9 puntos por sobre el mundo. O que en ingeniería esté a una distancia de 9 puntos porcentuales del mundo, o sea, 2 en promedio por debajo de Colombia. Pero si en Computer Science estoy a .78, no solo estoy a 22 puntos del mundo, sino que también estoy por debajo de la media de Colombia y por lo tanto no sumo. Por lo tanto, la primera noción que yo quisiera introducir es que tenemos unos indicadores, como es este primer indicador de impacto normalizado, que permite hacer comparaciones válidas entre distintas áreas temáticas, que es independiente de los tamaños institucionales, pero donde mostramos desempeños muy variados respecto del mundo. Fíjense que si vamos a la Universidad Cooperativa de Colombia, el escenario en términos de áreas temáticas es este. En promedio, en el mismo periodo de comparación, usando datos de Scopus, tenemos un impacto de 0,4 y este es el desempeño de la Universidad Cooperativa de Colombia. El primer esfuerzo es en medicina, pero tenemos un impacto de 0,49. En ciencias sociales, donde tenemos el segundo foco, es 0,23, que el promedio está muy por detrás de la media del mundo y muy por detrás del 0,93 de Colombia. Y que con excepción de farmacología y toxicología, donde la producción es muy pequeña, donde estamos en 1,01, en todas las áreas temáticas mostramos un desempeño por detrás de Colombia. Entonces, la primera observación es que comparados no solo con el mundo, sino que comparados con el resto de Colombia, tenemos una cierta similitud en los focos. En el caso nuestro de la cooperativa es medicina, ciencias sociales, computer science, ingeniería. Y en el caso de Colombia, el foco es medicina, ingeniería, computer science, agronomía, ciencias sociales.
Esto significa que como universidad, desde el punto de vista de los focos temáticos, tenemos un ADN que nos caracteriza, que es particularmente la economía solidaria, y por lo tanto, de alguna manera que ciencias sociales sea el segundo foco en términos de esfuerzo, o sea, de cantidad de artículos investigados, es coherente con ese proyecto institucional y de alguna manera marca una singularidad respecto de la tendencia país. Pero también surge nuestra primera preocupación. Tenemos unos desempeños, este es el desempeño de Colombia, este es el desempeño de la Universidad Cooperativa de Colombia, tenemos unos desempeños muy por detrás del desempeño del país. Esto se explica efectivamente porque la Universidad Cooperativa de Colombia ha venido creciendo en términos de producción científica desde un nivel relativamente bajo hace 10 años. En el año 95 ya teníamos, 2015, perdón, ya teníamos 94 artículos publicados. Crecer hasta 94 fue relativamente rápido, pero pasar de 94 artículos a 141 ha costado bastante. De hecho, se anota una contracción entre el 2018 y el 2019. Sí debo reconocer de inmediato, porque lo he dicho en otras ocasiones, que gracias a la indexación internacional de las monografías editadas en el sello editorial de la universidad, este número es casi el doble. O sea, en realidad hay casi 150 capítulos adicionales acumulados en los últimos 3 años, o sea, 150 repartidos en 3 años, de capítulos que están indexados en el Book Citation Index. Esta fuente de datos que hemos utilizado acá es Scopus. No es metodológicamente correcto sumar, pero debemos reconocer que desde el punto de vista de la escritura y publicación de monografías científicas con indexación internacional, aquí debiéramos sumar a lo menos 50 trabajos más por año que cumplen la misma condición de exigencia que haber publicado los 150 artículos que se lograron en el año 2018. Sin embargo, nada hace presumir que exista una diferencia sustantiva entre las características cualitativas de los resultados de investigación publicados en artículos de revista respecto de las características cualitativas de esos capítulos. Por lo tanto, podemos presumir de que son isomórficos, muy parecidos entre sí. Pero evidentemente, lo que tenemos entonces es un desafío, por un lado, de seguir creciendo. Y ustedes se dirán, ¿y por qué es un desafío seguir creciendo? Bueno, muy simple, esta es la tercera universidad en tamaño de profesores o tamaño de estudiantes del sistema colombiano. O sea, solo se puede comparar con la Universidad Nacional o con la Uniminuto en términos de tamaño. Y entonces no puede ser que seamos en muchos indicadores la segunda o tercera universidad más grande de Colombia, pero que solo del punto de vista cuantitativo de producción científica, sumémosle 50 trabajos más, muy bien, estaríamos en la posición equivalente al de una universidad que tiene solo 2 sedes, como la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, con alrededor de 200 trabajos por año. Por lo tanto, estamos en una universidad de un tamaño muy grande para las características del sistema colombiano de educación superior. Estamos en una universidad con una dotación de profesores enorme. Estamos en una universidad que es absolutamente multisede y de hecho así es el sistema de acreditación que se está buscando alcanzar en la universidad. Estamos en una universidad que es diversa, compleja, en que no todos los miembros se conocen personalmente, justamente por estas características de tamaño.
pero donde tenemos un sistema de edición de monografías de un nivel de calidad y de indexación gracias a los trabajos de los profesores y a la eficacia de la dirección del sello editorial que permite contribuir muchísimo a la producción científica, pero si nos situamos incluso en ese nivel de los 140 o 150 artículos más los 50 capítulos del libro, quedaríamos en la posición 20 o 23 del país. Y eso sigue siendo una distancia enorme entre la posición 3 de tamaño relativo, o sea, de indicador de tamaño, respecto del tamaño de la producción. O sea, tenemos un desafío, una brecha que cubrir en términos cuantitativos. Pero cuando analizamos las cosas desde un solo indicador cualitativo, tenemos un desafío enorme. No logramos que nuestra producción se parezca en términos de impacto a la producción de Colombia. Verde Colombia, rojo Universidad Cooperativa. Un segundo atributo es el atributo del liderazgo. El liderazgo es aquella parte de la producción científica donde la conducción de la misma está en la Universidad Cooperativa de Colombia. Y por lo tanto, si analizamos el nivel de liderazgo mostrado por la universidad, veremos que perdón, déjenme mostrarlo todo y con eso voy a poder mostrar el liderazgo. El porcentaje de liderazgo varía desde medicina, que tiene un 58% de producción liderada, o ciencias sociales un 71%, a enfermería con un 87%. Evidentemente, las pautas de producción científica en medicina son distintas que las de ciencias sociales, y por eso es normal en ciencias sociales o en arte y humanidades que la proporción del liderazgo sea más alto, porque es normal que la colaboración internacional en estas áreas sea más bien sin colaboración, a diferencia de la universidad en su conjunto, que se caracteriza por tener un alto nivel de colaboración nacional. Esto es con instituciones distintas a la Universidad Cooperativa de Colombia. Y la segunda modalidad en que tiene más colaboración es en la colaboración combinada entre nacional e internacional. Y muestra una tendencia, yo diría, a mantenerse, porque no sobrepasa el 15% en el mejor año de colaboración internacional. Y resulta que cuando utilizamos impacto normalizado, nos damos cuenta que toda la producción en colaboración tiene desempeños por debajo de la media del mundo. Fíjense que aquí estamos en 0,8 y la media del mundo estaría en 1. En cambio, si analizamos la colaboración en Colombia, nos daríamos cuenta que en esa misma ventana de observación, lo característico en Colombia es un alto porcentaje de colaboración internacional, particularmente en áreas como medicina, donde el país participa en importantes proyectos internacionales, tanto de enfermedades no transmisibles como enfermedades transmisibles. Un ejemplo de ello es el proyecto PURE, liderado en la Universidad de Santander. Se quedó pegado, así que voy a cargar de nuevo, perdonen que pasen estas cosas. Estamos trabajando en línea y eso hace que en algún momento se produzcan estos retardos. Pero lo que quiero mostrar es que Colombia tiene una propensión a la colaboración internacional más alto, y lo que quiero mostrar es que cuando la producción científica colombiana es internacional, lo que logra son impactos por sobre la media del mundo. Que en algunos años la colaboración nacional más internacional da una mejor combinación y también produce resultados por sobre la media del mundo, y que en general la producción científica solo colabora con colaboración nacional
o sin colaboración, o sea, con autores solo de la misma universidad, produce unos impactos muy descendidos. Esto significa que no estamos aprovechando al máximo el rasgo de colaboración científica y particularmente el rasgo de colaboración internacional. La colaboración internacional se da básicamente en entornos próximos, sin embargo, esa es la teoría, en la práctica en Colombia la colaboración internacional se da particularmente en medicina, y se da con actores en que la reputación de uno avala la relación con otro. Y esto en medicina es particularmente evidente. En Colombia hay investigadores biomédicos en universidades como Santander, Universidad Nacional, Universidad El Bosque, con unos desempeños científicos notables, muy reconocidos. Y eso es lo que permite que se establezcan redes de colaboración. En la Universidad Cooperativa de Colombia también existen estos casos, no solo en la sede de Medellín, en otras sedes como Bogotá, Cúcuta o Bucaramanga también se producen algunas personas que individualmente gozan de esta reputación científica internacional y por lo tanto también permite crear unas redes de confianza para realizar investigación. Pero si analizamos la producción científica de todo la Universidad Cooperativa de Colombia y tenemos un promedio de 0,4 de impacto y le aplicamos liderazgo, liderazgo es aquella parte de la producción científica donde la dirección de la misma queda en la universidad, nos damos cuenta de que no solamente retrocede significativamente el número de artículos o de esfuerzo investigador por área temática, sino que el impacto retrocede de 0,4 a 0,34. Y en algunas áreas como ciencias sociales se pierde la mitad del impacto que se tenía. O sea, que cuando aplicamos producción liderada, tenemos un retroceso. Por lo tanto, a mayor liderazgo, menor colaboración. A mayor liderazgo soy capaz de identificar dónde existen reales fortalezas institucionales que no dependan de la colaboración internacional para lograr resultados. Y por otro lado, la colaboración internacional es una forma de lograr resultados, un incremento en la calidad de los resultados gracias a la participación en algunos casos de proyectos de gran escala, como es los proyectos biomédicos, como son los proyectos en física y generalmente en física de alta energía o de astronomía, o otro tipo de investigaciones como antiguamente fue hace algunos años atrás el genoma humano. Otras áreas científicas, como por ejemplo la geología, no se plantean a sí mismas sin la existencia de la colaboración científica internacional. Geología es una categoría temática incluida dentro de ciencias planetarias y de la Tierra, Earth and Planetary Science, un área en que la universidad casi no tiene producción liderada porque solo tiene 6 trabajos, y que en producción total en Earth and Planetary Science la universidad pasa a 9, o sea, no es una característica de la universidad el tener producción en ese campo científico, aun cuando Colombia es un país minero y crecientemente seguirá siéndolo en los próximos años sin lugar a dudas. Ahora, tenemos entonces dos indicadores. Uno es respecto de Colombia, impacto normalizado, que es un indicador de tendencia central para caracterizar la producción científica de un dominio. Tenemos un indicador de liderazgo que nos muestra las capacidades intrínsecas de un país o de una institución para definir
para construir proyectos de investigación que llegan a ser financiables, a definir agendas de temas de investigación y obviamente en el caso de la presencia de claustros doctorales, o sea, de profesores que conforman los claustros de programas doctorales, están en condiciones de guiar tesis doctorales con autonomía. Tenemos un tercer o cuarto indicador que caracteriza la calidad de la producción científica, que es excelencia, y que a diferencia del indicador impacto normalizado, que toma toda la producción de un dominio y la lleva a un estadígrafo de tendencia central, la excelencia, que explica aquella parte de la producción que está en el 10% más citado, explica qué parte de la producción de un país, en este caso, está exactamente en ese 10%. Y medicina está en un valor cercano, 9.51. En física y astronomía está en un valor muy superior, 16.88. O en ciencias ambientales está en un valor alto. Fíjese cómo coincide entonces la excelencia 10, cercana a 10, con aquellas áreas temáticas como era medicina, física y astronomía y ciencias ambientales, donde teníamos impactos en el país por sobre el 1% esperado. Ahora, fíjense que cuando mostramos la producción que alcanza la excelencia 10 y les muestro el impacto normalizado, fíjense lo que pasa en Colombia. El promedio del impacto normalizado de la producción científica colombiana, que está en el 10% más citado del mundo, es de 5.87. Eso significa 487 puntos por sobre la media del mundo. Eso significa que hacer investigación de alta calidad en Colombia es posible y que el desempeño del país es notable. Cuando vamos a la universidad y nos planteamos cuál es la proporción de producción en excelencia 10, nos damos cuenta que en medicina es de 5.14%, que en física y astronomía es 8.89%, que en química y en ciencia de los materiales es 9.38%. Que en farmacología, que ya veíamos que tenía un desempeño de 1,1, es de 11.76, que es más alto y por sobre el 10% esperado. Ahora, fíjense que en la Universidad Cooperativa de Colombia, cuando vemos el impacto normalizado solo de la producción que está en excelencia, tiene un desempeño por detrás del de Colombia, pero un desempeño muy interesante, 3.96, uno es la media del mundo. Y evidentemente nos damos cuenta que la universidad, existen personas que logran resultados por sobre la media del mundo, muy significativamente por sobre la media del mundo. Con este estadígrafo estoy mostrando una parte de la crema, o sea, estoy mostrando no la tendencia central, sino que aquella proporción de la universidad que está en el nivel más alto. Pero existe un estadígrafo más exigente todavía, que es excelencia 1. ¿Qué parte de la producción científica de la universidad está en el 1% más citado del mundo en esta ventana de 5 años? Solo se consigue en medicina y en veterinaria. Y cuando mostramos esto en términos de excelencia y vemos el impacto que se alcanza, vamos a darnos cuenta que en la Universidad Cooperativa de Colombia el impacto normalizado de la producción que alcanza la excelencia es extraordinariamente alto y que aquí yo no estoy en condiciones de filtrar el 1%, pero es más alto todavía. Eso significa que en casa existen personas
que lo hacen muy bien. Y esas personas, evidentemente, estos son los autores de la universidad que alcanzan la producción de excelencia. Fíjense que los ratios de citas por documento son muy altos y que por lo tanto son personas que, este es un estadígrafo de tendencias centrales, en toda la producción de estas personas se lograron una gran cantidad de citas. Fíjense que no existe ningún autor que tenga una producción exorbitante. De los trabajos que alcanza, el autor que tiene más trabajo en excelencia es Julián Ruiz, y en 5 años produjo solo 5 trabajos que alcanzan ese nivel. Si tomáramos toda la producción y viéramos todos los autores, nos daríamos cuenta que los autores más productivos están en 39, 22, 17. O sea, que existen muchos autores en la universidad que son enormemente más productivos, pero eso no significa que esos autores más productivos estén logrando los resultados más notables. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del profesor Daniel Ricardo Delgado, que logra un ratio de citas por documento de 9,06, lo más probable es que efectivamente sea una persona que tiene un desempeño científico, no solo en términos de productividad relativamente alto, es el número de artículos por año, sino que además casi todos los años tiene artículos que alcanzan la excelencia en forma muy regular y que si bien publica principalmente en revistas Q3 y Q2, significa que individualmente los trabajos sí alcanzan esa excelencia, y el profesor Delgado tiene un impacto de 1.85. Pero él tiende a no liderar la producción, solo ha liderado 3 trabajos de los 22 en los que ha participado. Y en esos 3 trabajos liderados, su impacto es de 0. O sea, esos trabajos no han recibido citación, ni siquiera autocita. Por lo tanto, lo que tenemos entonces son un indicador de tendencia central, que es impacto científico, impacto normalizado. Un segundo indicador de tendencia central, que es impacto normalizado de la producción liderada, donde lo que tenemos es unos indicadores más descendidos que el impacto total. Luego tenemos unos indicadores que caracterizan la excelencia, excelencia 10 y excelencia 1, y que ambos pueden ser filtrados por producción liderada. Y entonces, ¿qué es la conclusión que podemos extraer hasta ahora? Que la universidad ha venido creciendo con un esfuerzo de producción de sus investigadores muy sostenida, que crece a una velocidad relativamente más dinámica que la velocidad de crecimiento del país, pero muy poquito, que ese nivel de tamaño obtenido no es equivalente al tamaño de la universidad en el conjunto colombiano, y que la propia rectora ha expresado como meta que la universidad debe estar en las 10 primeras de Colombia, no solo en tamaño, sino que también en producción, que estamos en una posición 20, por lo tanto sigue persistiendo en la universidad un desafío de sumar nuevos profesores a la actividad investigativa, pero que cuando miramos indicadores que caracterizan, no hay ningún indicador de calidad, sino que caracterizan dimensiones de la calidad, nos damos cuenta que el desempeño de la universidad, como lo tenemos aquí delante, está por detrás del desempeño de Colombia. Y por lo tanto tenemos un desafío que debe ir avanzando a la par con crecer en cantidad, que debemos avanzar en calidad. Pero entonces se produce una situación que es dicotómica. ¿Cómo un profesor pudiera saber cuál va a ser el impacto de su producción científica cuando en realidad hasta los que miden la ciencia no lo van a saber hasta el año siguiente?
Y por eso la política debe concentrarse en aquellas variables que son posibles de controlar respecto de las variables que no son posibles de controlar y que se derivan, por tanto, del desempeño que individualmente tengan los trabajos de investigación. Y entonces, las políticas que son controlables son si mi trabajo es liderado o no es liderado. Dos, la elección de cuartil de publicación de las revistas. Esta es la distribución de cuartil de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta es, en el caso de Colombia, la distribución por cuartil de publicación. Fíjese cómo Colombia, perdón, esto es un error, porque acá está la excelencia. Ya, esto es realista. Esta es la total de la producción científica colombiana. Fíjense que la producción en Q3 se está pareciendo mucho a la producción en Q1. 4.700 trabajos, 4.720, 33,46% de producción 2019 fue en Q1 y el 34,07% en Q3. Que el tercer valor modal es 30,76 en Q2 y que evidentemente Q4 va bajando a menos del 19%. Que cuando los colombianos han publicado en Q1, fíjense que siempre Q1 está por sobre 1, que es esta línea acá, la media del mundo. Que cuando estoy en Q2, Colombia no se aproxima, pero no llega a nunca cruzar la media del mundo. Que Q3 está a entre 50 y 60 puntos de distancia de la media del mundo y que Q4 está a 80 puntos de distancia de Q4, de la media del mundo. Por lo tanto, yo puedo controlar si produzco, si lidero mi investigación. Dos, elegir la revista de publicación de acuerdo a dónde se discute el objeto de investigación, que desde un punto de vista global yo tengo que de alguna manera objetivar eso en un indicador, y el indicador es revista de publicación, que actúa como un proxy, o sea, es una suposición basada en la observación que los trabajos de colombianos publicados en revistas Q1 en los últimos 5 años se han situado por sobre la media del mundo de impacto. Por lo tanto, si un colombiano en el futuro publica en una revista Q1, debiéramos entender de que el indicador esperado sería tener un impacto por sobre la media del mundo también. Perdón. Eso significa que la elección de revista responde a la necesidad de una disciplina, pero que en términos globales la elección de cuartil permite en grandes producciones, como es el caso de los casi 50.000 trabajos, de los más de 50.000 trabajos publicados por Colombia en los últimos 5 años, mostrar esta tendencia, pero cuando vamos a la Universidad Cooperativa de Colombia, nos damos cuenta que claramente los valores se distribuyen. Primero el esfuerzo en Q3, segundo el esfuerzo en Q4, tercero el esfuerzo en Q2 y finalmente el esfuerzo en Q1, que solo es del 21%. Que en el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, en los años 2016 a 2018, la producción en Q1 se sitúa por sobre la media del mundo, pero que tanto en el 15 como en el 19 tenemos desempeños diferentes. Fíjense que estamos hablando de producciones más pequeñas y por lo tanto hay una mayor variabilidad en los datos. Que cuando los autores de la universidad han publicado en Q2 se produce también una distancia que en los últimos años tiende a ser mayor que la distancia de Colombia en Q2, que en casos de Q3 se produce también una distancia que más se parece al comportamiento de Q4 en Colombia que de Q3,
y que en el caso del Q4 la distancia es casi de 91 puntos porcentuales de la media del mundo. Por lo tanto, hablando en términos globales del conjunto de la universidad, evidentemente los trabajos publicados en Q1 han mostrado como tendencia central un impacto por sobre la media del mundo, que en Q2 ya muestran una distancia significativa, pero que Q3 o Q4 muestran unas distancias que difícilmente un trabajo individual va a lograr remontar, y si el trabajo individualmente tuviera un impacto mayor, significa que elegí muy mal la revista de publicación y por lo tanto nuevamente la política global tiene sentido. Y lo tercero que quisiéramos mencionar en el caso de la universidad cooperativa es que la colaboración internacional como rasgo no muestra el comportamiento que sigue en el mundo, porque en todos los campos esa colaboración muestra desempeños por debajo de la media del mundo, cuando lamento no poder mostrarles en Colombia la colaboración que se niega a desplegarse. En el caso de Colombia, lo que yo quisiera demostrarles es cómo, déjenme ver si se lo puedo mostrar en Chile, el tema de la colaboración, porque eso nos permitiría mostrar que la elección de un cuartil de publicación es relevante para, o sea, la elección del tipo de colaboración es una estrategia válida para mejorar la calidad de los resultados. Por lo tanto, impacto normalizado o excelencia es una variable que un investigador no puede controlar, que es una consecuencia de la calidad intrínseca del trabajo, de la revista elegida para comunicar los resultados y del nivel de visibilidad que el propio autor pudiera darle ese trabajo. Sin embargo, la elección, el determinar si el trabajo tiene liderazgo, el determinar la elección de la revista de publicación y por tanto el cuartil, y finalmente el nivel de el tipo de colaboración que se define a la hora de diseñar los proyectos de investigación, son tres variables que sí están en las manos del investigador, que influyen en la calidad de los resultados, particularmente si elijo adecuadamente los socios, y por tanto puedo llegar a unos resultados que explican las diferencias. Permítame, por ejemplo, mostrar en el caso de la Universidad de Santander, una universidad que en términos de tamaño de producción científica está por detrás de la Universidad Cooperativa de Colombia, está en la posición 137 del país. Permítame mostrar en el caso de la Universidad de Santander cómo hay una gran fuerza puesta en la colaboración internacional, la cual también tiene puesta en la colaboración nacional, pero que cuando tienen colaboración internacional, los impactos están muy por sobre 1, 4,02, 6,46, 2,14, 1,89 y 6,99, que los proyectos en colaboración nacional más internacional están en 0,85, 6,34, 0,88, 0,67 y 0,77. Por lo tanto, lo que muestra en este caso de esta universidad es que la colaboración internacional explica en una parte importante los resultados de investigación, que si vamos a la Universidad Nacional, entiendo que estamos comparando con una realidad muy distinta, pero que en el caso de la Universidad Nacional nuevamente nos encontraremos que la colaboración es más pareja entre colaboración nacional, internacional y sin colaboración, pero que el sin colaboración viene disminuyendo, y que tanto la investigación en colaboración internacional como la mezcla de colaboración nacional con internacional
logran resultados que tienden a situarse por sobre 1, en cambio que sin colaboración, que es rojo, o en colaboración solo nacional, está en una distancia de 50 puntos porcentuales de la media del mundo. Con lo cual quiero mostrarles que efectivamente, a diferencia del comportamiento de la universidad cooperativa, en estos dos ejemplos de tamaños tan diferentes que hemos analizado, como el de la Universidad de Santander o el de la Universidad Nacional, nos damos cuenta que la colaboración internacional entre socios que sí aportan valor son una estrategia que permite no solo influir en la calidad de los resultados, sino que se genera la apropiación de metodologías, de habilidades, de acceso a laboratorio, de dominios lingüísticos y por lo tanto genera paulatinamente la apropiación en una comunidad científica determinada de las buenas prácticas de socios de nivel internacional. Por eso, la política de la universidad se enfoca a el liderazgo que se manifiesta a través del corresponding author, del cuartil de la revista de publicación y de el establecimiento o la predisposición hacia trabajos en colaboración internacional o una mezcla de colaboración internacional con colaboración nacional. Y estas tres variables sí son controlables por los investigadores. En cambio, las otras variables serán derivadas que conoceremos a posteriori respecto del trabajo de cada uno de ustedes. Ahora, dentro de la elección de la revista de publicación, no solo deberíamos tener preocupación por los cuartiles, deberíamos tener preocupación por un conjunto de revistas que se pudieran denominar revistas que encarnan malas prácticas, lo que se llaman revistas predatorias. Y una concentración de ellas se ha producido particularmente en la Universidad de Zulia en Venezuela, donde hay sitios clonados, no sabemos si por terceros o por ellos mismos. Hay revistas eliminadas de Scopus por comprobadamente predatorias, como revista Espacios, pero existen otras revistas de las cuales existen sospechas altísimamente fundadas que también manifiestan malas prácticas. Por lo tanto, elijamos revistas que no estén en sospecha, porque si yo elijo revistas que son conocidamente sospechosas, evidentemente lo único que logro no es aumentar la producción científica de la universidad, lo que logro aumentar es el nivel de sospecha sobre la integridad ética de la producción científica de la universidad. Problemas éticos hemos tenido en Colombia en las últimas semanas. Se conoce el caso de la red del profesor Amelec Viloria, con más de 500 profesores implicados de 18 países y 240 instituciones, y por lo tanto estamos hablando de que no solo en los últimos años en el mundo, en los últimos años en Colombia y con participación de algún profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia en esa red, existen malas prácticas de edición científica. Por lo tanto, tenemos que tomar distancia de aquellas formas de mala práctica, y en la elección de revistas venezolanas es un indicio de que estamos entrando en una zona de oportunidad de publicar de una forma que ha sido observada con suspicacia a partir de la evidencia recogida, y por lo tanto, como política científica de la universidad, tenemos que hacer precisiones. No publicar, la recomendación es no publicar en revistas venezolanas. El efecto científico es que las revistas venezolanas, incluso las cubanas, tienen unos niveles de visibilidad muy bajos. ¿A qué nos ha llevado esas pautas? Es que efectivamente hemos aumentado la producción. Sí, no cabe duda que hemos aumentado la producción, pero con unos efectos, perdón, esto es la nacional, esto se entendió, con unos efectos sobre la universidad
que la distancia en términos cualitativos del desempeño de esas otras universidades colombianas con las cuales estamos de alguna manera insertos en un sistema científico. Si queremos que alguien colabore con nosotros, la colaboración nace a partir de dos características: proximidad en términos geográficos y reconocimiento de la reputación de los socios. Y por lo tanto, el que cuidemos como institución esos indicadores es importante para que en el conjunto de la universidad sigamos avanzando. Por lo tanto, aplicando teoría de la agencia, lo que debemos buscar desde la agencia central es, vuelvo nuevamente a temas de gobernanza universitaria, debemos asegurar, generar un conjunto de políticas que permitan, por un lado, seguir creciendo en cantidad de producción, seguir sumando nuevos investigadores a la actividad, a ser activos, pero también crecer en indicadores que caractericen que nuestra investigación realmente es un aporte que mueve la frontera, que contesta preguntas y por lo tanto que involucra a nuestros estudiantes, a nuestros semilleros de investigación en proyectos donde realmente el conjunto de buenas prácticas de investigación que estoy gestionando son eso, buenas prácticas. Les propongo que abramos un espacio para preguntas. Claro que sí, doctor Atilio. Tenemos una pregunta que dice, las métricas están muy enfocadas a las publicaciones en revistas indexadas en Scopus. ¿Qué indicadores de calidad permiten identificar el nivel que se encuentran los investigadores de la UCC que se enfocan en la producción de libros y capítulos del libro de investigación, así como los productos de desarrollo tecnológicos e innovación? Primero es que seamos realistas en hablar de esto, porque evidentemente los libros debieran tener un desempeño equivalente al desempeño de Q1 o Q2. Si tomamos el Book Citation Report y consideramos la cantidad de revistas indexadas en WOS, el desempeño es equivalente a eso. Segundo, que los productos de innovación son un tipo que no se compara con estas mismas métricas y que los productos de innovación tienen otros indicadores, aunque un indicador interesante es el impacto tecnológico, o sea, que es qué parte de la producción científica es citada en patentes. Y que el impacto tecnológico de la universidad es relativamente bajo. Estos son los documentos, estas son las patentes que la universidad tiene registrada en los últimos años, que existen indicadores de situación en patentes, pero que estas son las patentes citadas, los documentos citados y las patentes, familias de patentes. Pero que los productos de innovación son muy pocos, por lo tanto, ni siquiera son comparables con los 50 capítulos del libro por año, por lo tanto, eso no es una explicación significativa. La explicación significativa que se está saliendo de esto que estoy hablando es que publicar en revistas que estén no indexadas en Scopus significa publicar en la zona que está debajo del Q4. Por cuanto, aunque la revista esté indexada en Publindex, la evidencia muestra que los impactos científicos están por debajo. Esto se explica tanto para Publindex como se explica para cualquier otro conjunto de revistas sin visibilidad internacional. Y la razón de que se produzca eso es que cuando yo realizo una investigación para revisar la bibliografía existente y ser exhaustivo, necesito acudir a una herramienta, a una base de datos secundaria, referencial, comprensiva, que cargue toda la citación. Y esas herramientas son o WOS o Scopus. Y resulta ser que en Scopus tenemos indexados una cantidad cercana a los 24.000 títulos.
con una cobertura muy grande de la producción de América Latina. Y que la evidencia muestra de que efectivamente en América Latina existen revistas que alcanzan los niveles de visibilidad más altos en algunos campos científicos y especialmente concentradas en algunos países. En el caso de Colombia solo hay 3 revistas que han alcanzado Q1 en la última valoración de revistas. Hace algunos años no había ninguna. Desde hace algunos años la primera en ingresar fue Kepes. Y lo que estamos planteando entonces es que si solo la producción en Q1, en la evidencia observada, o sea, impacto observado, no impacto esperado, es que solo la producción que está en Q1 alcanza impactos por sobre la media del mundo, mientras yo más me distancie de aquellas revistas que representan la centralidad en la construcción del conocimiento, más disminuido será el nivel de visibilidad de mi trabajo y por lo tanto la posibilidad de que tenga impacto. Aquí se produce una paradoja. Si yo quiero tener impacto en Colombia y ser leído en Colombia, publique en las mejores revistas del mundo. Si publico en revistas colombianas con la esperanza de ser leído en Colombia, la evidencia es absolutamente abrumadora. No es leído. Doctor Atilio, buenas tardes. Por acá Hola, tenemos ¿cómo estás? una teoría, tiene que ver con las métricas. Dice acá, las métricas están enfocadas en asegurar una visibilidad internacional en el público académico. Y pregunta, ¿cómo se evidencia la calidad de la investigación desde el punto de vista del impacto social? Se ha visto que investigadores tienen la dinámica de publicar en altas categorías, pero no tienen un impacto positivo en las comunidades. Esa es la pregunta, doctor. A ver, la pregunta es muy buena. Evidentemente de lo que hemos hablado es de la producción científica y el impacto sobre los científicos. La segunda dimensión del impacto es el efecto que la producción científica tenga sobre la calidad de la formación en mis estudiantes. Y la universidad ha tratado de alguna manera de tratar de objetivar eso sin resultados muy significativos hasta la fecha. Pero eso no disminuye la noción de que tener contacto de un conjunto de estudiantes en la titulación con una proporción significativa de profesores que dominan la construcción de nuevo conocimiento y que saben contestar preguntas nuevas en ciencia, evidentemente es la principal razón porque una universidad como la Cooperativa de Colombia realice investigación. La tercera zona de impacto es el impacto sobre la economía. Y el impacto sobre la economía se puede graduar desde el impacto sobre los egresados de la propia universidad hasta la apropiación de ese conocimiento para generar cadenas de valor y por lo tanto competitividad en el sector empresarial. Y en ese sentido, las métricas a utilizar son otras. La universidad ha tratado de avanzar con el proyecto Regiones de Aprendizaje, donde se busca medir estas dos dimensiones del impacto, el impacto sobre los propios estudiantes y sobre la economía. Una cuarta dimensión tiene que ver con la apropiación social del conocimiento en forma más amplia, o sea, cómo ese conocimiento influye sobre la sociedad y por lo tanto en la generación de políticas públicas y en la generación de una calidad de vida mejor para los ciudadanos. Pero evidentemente existe una altísima correlación entre la calidad de la investigación desde la perspectiva científica y que en estas otras tres zonas, calidad de la formación, sector económico o la sociedad en su conjunto, esa producción tenga impacto. Por lo tanto, si no logro impacto científico, es altamente poco probable que esté logrando impacto en las otras tres zonas. Y si tal fuera así, los propios investigadores de la universidad
habrían generado investigaciones para dar cuenta de ello. Y resulta que no existe evidencia. Por lo tanto, suponer que estoy logrando impacto en los otros planos sin lograr impacto científico, perdónenme, eso no correlaciona bien. A diferencia de otras universidades donde ese nivel de impacto ha sido medido y efectivamente existe una altísima correlación entre calidad científica de la producción y los impactos que se generen en otras dimensiones de la sociedad. Por lo tanto, pensar que en realidad me salto el impacto científico, pero tengo impacto en todo lo demás, hay que demostrarlo. No hay que argumentarlo solamente. La evidencia hasta ahora es que no correlaciona. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta del profesor César Serrano, el cual le mando un saludo muy especial, doctor Retil. Hola César, qué gusto, qué gusto. Él pregunta, tanto en el país como en nuestra universidad, tenemos un número importante de investigadores, incluso doctores en ciencias sociales. Sin embargo, pocos publican, al menos proporcionalmente con otras áreas, en revistas de alto impacto. ¿Cree usted que en nuestra universidad tengamos la calidad en ciencias sociales para llegar a estas revistas? Si es así, y sin descuidar el fortalecimiento en ciencias naturales, ¿no podrían ser un foco estratégico para mover rápidamente nuestra visibilidad? César tiene razón. Primero, efectivamente, en ciencias sociales más bien son trabajos de investigación de campo, que en este momento están un poco complicados, pero efectivamente avanzar en ciencias sociales no requiere de montar laboratorios como sería en el caso de veterinaria, agronomía, biología básica o en general en ciencias aplicadas. Ahora, si uno analiza la perspectiva de distintos países y de distintas instituciones en América Latina, descubre que existen instituciones y particularmente campos disciplinarios donde América Latina logra resultados absolutamente extraordinarios. Y esos resultados extraordinarios van desde la arqueología hasta la lingüística de corpus o la psicolingüística, en algunos casos pasando por distintos campos de la psicología. Por lo tanto, efectivamente, la evidencia muestra de que en América Latina, en distintas categorías, ya estoy hablando de un nivel de desagregación más detallado, en América Latina, y permítanme mostrar la situación de Colombia en el caso de las ciencias sociales, es que efectivamente existen algunos campos en donde en ciencias sociales, déjenme mostrarle aquí la producción científica de Colombia en ciencias sociales y en general Colombia logra desempeños descendidos en educación, en sociología. Economía está aparte, déjenme mostrarle economía, ¿no? La importancia que tiene economía en la universidad, pero que para ser competitivo requiero comportarme de acuerdo al nivel de los colegas en el mundo. En ciencias sociales en América Latina tenemos un desempeño que está por detrás de cualquier otro continente del mundo. O sea, no existe otro conjunto de países que tenga peores desempeños que América Latina. Incluso en lugares del mundo donde el énfasis de la investigación en ciencias sociales es muy bajo, como en el caso de China, el impacto de la producción científica es más alta que la de América Latina. Por lo tanto, los investigadores de ciencias sociales, y me incluyo, de América Latina, tenemos que dejar de mirarnos hacia los propios investigadores, porque las ciencias sociales en general, las excepciones en particular, no han adoptado las pautas de comunicación científica del mundo, de los colegas, de los antropólogos, de los sociólogos, de los economistas, de los psicólogos, y hemos creado un subset de creencias que nos ha llevado a un lugar desastroso.
En ciencias sociales, si pudiéramos realizar colaboración internacional, podríamos apropiarnos de pautas que son distintas. Insisto en que existen excepciones en todos los países de América Latina, pero las excepciones a esta generalidad que he planteado no mueven los indicadores en una dirección positiva. Las excepciones son notables. Existen personas, programas doctorales en los países que se apliquen grupos de investigación que pueden lograr desempeños muy interesantes, pero desde la perspectiva, por ejemplo, de las revistas de distintos campos de las ciencias sociales que se editan en Europa y particularmente en España, el número de trabajos de América Latina que se publica es muy bajo porque no cumple los estándares mínimos para llegar a publicarse en esas revistas. Por lo tanto, es una segunda aproximación desde la perspectiva de que en ciencias sociales existe una tremenda oportunidad, que existen casos de buenas prácticas, pero que tenemos que hacer un ejercicio de apropiación de las mejores prácticas de América Latina. Esta mañana me tocó evaluar y dar retroalimentación a un profesor de otra universidad en el campo de la educación. Planteaba una teoría nueva, le faltaba un socio lingüista porque lo que planteaba eran niveles de comprensión del lenguaje solo analizados desde la educación. Tenía un planteamiento original, la bibliografía era de más de 80 referencias, ni una referencia en inglés. ¿Cómo me puede decir de que está haciendo una aportación original si no tiene idea si en el mundo se ha publicado otra investigación en ese campo? Por lo tanto, todo esfuerzo de creatividad de espalda a lo que suceda en el mundo es completamente irrelevante. Tenemos buenas ideas, hay objetos de estudio interesantes, pero necesitamos métodos válidos y una noción de que si efectivamente estamos usando herramientas que nos permiten verificar que nuestra aportación es realmente original. Y nuevamente, ahí volvemos al uso de bases de datos comprensivos que nos permitan garantizar que hemos hecho una búsqueda exhaustiva. César tiene razón en que ciencias sociales tienen una oportunidad, pero requiere que individualmente los investigadores hagan una apropiación de buenas prácticas internacionales. Muy buena pregunta, César. Bueno, no tenemos más preguntas, doctor. Ya con eso hemos sintetizado todas las preguntas. No sé, Liliana, ¿tienes alguna cosa que cerrar? No, hasta el momento cerramos con ese número de preguntas. No sé, Permítanme doctora, entonces hacer una síntesis. Sí, continúe. Por lo tanto, lo que hemos analizado son indicadores de tendencia central y indicadores que describan la parte superior de la producción científica, impacto, excelencia, pero lo que un investigador puede controlar son efectivamente el liderazgo de su investigación, definir si la voy a realizar en colaboración internacional o en colaboración nacional, si voy a aprovechar la condición de multicampus de la universidad y finalmente elige a qué cuartil de revista va a llegar. Efectivamente, la elección de cuartil de revista pudiera estar de alguna manera limitado por el pago de APC en los cuartiles superiores. La Dirección Nacional de Investigación ha previsto algunas políticas al respecto que permitiría que frente a un trabajo de una calidad relativa pudiera tener acceso a pagar esos APC. Por lo tanto, la política de la universidad está construida en torno a las decisiones individuales que un investigador, un grupo de investigación, una sede de la universidad pudiera establecer. Sin embargo, esas decisiones finalmente existe una altísima correlación con los impactos que esa investigación pudiera generar. Que las otras dimensiones de los impactos no cabe la menor duda que son relevantes y muy especialmente el impacto que tenga la investigación sobre mis estudiantes, sobre la economía, sobre la sociedad en su conjunto. Pero es un argumento que habría que demostrar, porque la evidencia obra en lo contrario, que si la investigación científica de baja calidad o de bajo impacto científico en el mundo, sí va a tener un impacto positivo en las otras dimensiones.
Más aún si en el mismo país, en esas mismas dimensiones, sí existe producción de más alta calidad. Por lo tanto, la producción científica y los impactos que éstas tengan no es un absoluto respecto de la propia producción de la universidad, sino que tiene que ver con otros actores en los mismos territorios, también desarrollando investigación y por lo tanto que tienen resultados diferenciales. Una forma de explicar esa diferencialidad, esa diferencia, está establecida por la colaboración internacional. Por lo tanto, lo que buscan las políticas en el fondo es que cada uno, desde la singularidad del objeto de estudio investigado, de las mejores prácticas de la propia disciplina, desde la investigación en veterinaria, en el caso de César, o la investigación en ciencias sociales, en el caso de otros profesores, cada uno desde la perspectiva de su propia disciplina y la singularidad de ella, adopte las mejores pautas de comunicación científica internacional. A eso propenden las pautas evidentemente son generales, pero evidentemente cada uno debe hacer el aterrizaje que represente mejor la comunidad disciplinar en la cual está inserto. Por lo tanto, esto es una invitación y por lo tanto, si alguien quiere que generemos un diálogo más particular sobre un área temática definida, con mucho gusto pudiéramos coordinar con Leonardo, el director nacional de investigación, algún otro conversatorio de escala más individual para poder analizar cuál sería, con base en la evidencia, esas pautas que se da en determinados campos científicos. Les agradezco su tiempo, les agradezco su disposición, les deseo muy buena tarde. Muchas gracias, doctora Atilio, por su intervención. Siendo las 3:15, terminamos con este espacio, con las preguntas realizadas por los integrantes de nuestra comunidad universitaria, quien también les agradecemos el acompañamiento en estos espacios que brinda la universidad, y los invitamos a participar en el próximo webinar que se realizará el 23 de noviembre, donde se tratará el tema de la visibilidad de producción científica. Este webinar se estará divulgando por los diferentes medios de la universidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad y les deseamos una feliz tarde.